vamos a proceder a mostrar unas diapositivas. Muchas gracias. Señor magistrado, fíjese, derecho y moral son dos disciplinas que a lo largo de la historia han generado diversas discusiones, pero que hoy en día queda totalmente claro que pueden existir hechos que son inmorales, pero que no tienen la intensidad necesaria para ser catalogadas como delito. Y en el presente caso, señor magistrado, le vamos a demostrar a usted que de todo lo que nos ha dicho la Fiscalía, solamente existen actos que pueden ser catalogados o reprochados desde la moralidad, pero que de ninguna forma llegan a alcanzar la categoría para ser delitos. En ese sentido, señor magistrado, consideramos necesario empezar a analizar cada uno de los hechos que nos ha propuesto la Fiscalía. Y antes de antes de empezar con este análisis, señor magistrado, nosotros queremos partir de lo que ya la Corte Suprema ha establecido en la casación 374-2015 Lima, específicamente en el fundamento jurídico número 12, cuando analiza el tipo penal de tráfico de influencias, en donde se dice que si bien el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad y de peligro, es perfectamente posible verificar en este tipo penal actos preparatorios y actos de ejecución. Y dice que los actos preparatorios serían atribuirse poseer influencias ante un funcionario público. Y el acto de ejecución será, señor magistrado, el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público. En el delito de cohecho activo y activo específico y activo genérico que se nos imputa, debemos tener en cuenta también, señor magistrado, que se trata de un delito de mera actividad, y si para el delito de tráfico de influencia se permite hacer esta distinción, habría también que aceptarlo para el delito de cohecho, y bajo esa premisa vamos a analizar los siguientes hechos, señor magistrado. Fíjese, el primer hecho con el que nosotros queremos comenzar es quizá con el que ha terminado la Fiscalía. Está referida a las conversaciones con el procurador. Respetuosamente, señor magistrado, nosotros solicitamos que se revise en su integridad las conversaciones que la Fiscalía nos ha traído, porque usted podrá verificar del contenido de esas declaraciones, señor, o de esas conversaciones, señor magistrado, que en ningún momento el señor o el abogado Roberto Caján Alegría invoca tener esa capacidad para poder modificar o mover el poder de decisión de algún procurador o algún funcionario público, en este caso específico del procurador. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tipo penal de tráfico de influencia, señor magistrado, exige en su tipicidad objetiva que la persona o el traficante diga que tiene o que invoque ese tráfico o esa influencia. Y lo cierto es, señor magistrado, que en las conversaciones encontramos: estoy en la oficina viendo el tema. Ayer me dio el procurador su cuenta. Le ofrecí que hoy le iba a depositar. Ya quedé con el doc para el lunes y le dije que hoy le depositamos. Es mi cuenta. Transfiere los 2.000 para pasarle. Es de Scotiabank. Quedé con el procurador a las 9 en la Romana. En ninguna de estas conversaciones, señor magistrado, existe forma de que se diga, o no existe ningún supuesto fáctico que pueda ser subsumido, señor magistrado, dentro de ese elemento objetivo del tipo influencia. Nunca invoca influencia el señor Roberto Caján Alegría. Si esto es así, señor magistrado, definitivamente nos encontramos ante un hecho atípico. Pero vamos a seguir analizando este hecho. ¿Qué tenemos adicionalmente, señor magistrado? Fíjese. Debemos señalar que el tipo penal de tráfico de influencias señala que se tendría que corromper a un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Lo cierto es, señor magistrado, que usted puede verificar el requerimiento de prisión preventiva en la página número 6, 5 y 6, que se habla de este último hecho, y en ninguna parte el Ministerio Público ha señalado o ha dado información respecto a las tres últimas conciliaciones que nos ha leído: expediente 60, expediente 61 y expediente 62. La Corte Suprema ha establecido que está totalmente prohibida los requerimientos sorpresivos. Si es que la Fiscalía ya lo tenía, como dice que lo había sacado del acta deslacrado de los documentos que se encontró en su vehículo,
también tendría que haberlo colocado en su requerimiento de prisión preventiva, pero no lo ha hecho. No obstante ello, señor magistrado, nosotros tenemos las actas de conciliación en donde en ese proceso o en esos 3 procesos, usted podrá verificar que en ninguno de ellos se llegó a una conciliación. Entonces, ¿para qué corromper a alguien si no se va a tener ninguna finalidad? Entonces, como no se nos había colocado esa información en el requerimiento de acusación, señor magistrado, lamentablemente no lo hemos adjuntado, pero viendo que la Fiscalía lo está utilizando, respetuosamente solicitamos que al final de esta audiencia se nos permita un breve momento para poder remitirle esa información. ¿Qué también tenemos que decir respecto a este hecho, señor magistrado, que es un tema totalmente importante? Fíjese, si bien es cierto el señor Roberto Caján Alegría le solicita dinero al señor Alejandro Criollo, le dice transfiéreme, y existe una transferencia bancaria del señor Alejandro Criollo hacia el señor Roberto Caján Alegría por la suma de 2.000 soles. También es cierto, señor magistrado, que esta ha sido una forma de trabajar del señor Roberto Caján Alegría. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros documentación, señor magistrado, que acredita que el señor Roberto Caján Alegría recibió esta documentación, y esto lo tenemos a folios, del escrito que hemos presentado, se encuentra a folios número 1, el estado de cuenta de Scotiabank, justamente del mes de octubre del año 2020, donde usted podrá verificar, señor magistrado, que si bien es cierto el dinero ingresa a las cuentas del señor Roberto Caján Alegría, también es cierto que el señor Roberto Caján Alegría nunca tocó esas cuentas. Entonces, consciente de ese hecho, señor magistrado, el señor Roberto Caján Alegría lo que hace es acudir al banco, solicitar su estado de cuenta, y usted podrá verificar los vouchers de pago que hemos apuntado, en donde solicita su estado de cuenta del 31 de octubre del 2020 y de noviembre del año 2020, justamente porque teníamos la intención de demostrar en este proceso, señor magistrado, que ese dinero ingresó y nunca salió. Por eso es que nosotros consideramos y hemos comenzado diciendo, señor magistrado, que si bien puede ser un acto inmoral pedir dinero por un caso, también es cierto que este dinero nunca salió, que este dinero solamente fue para beneficio personal del señor Roberto Caján Alegría. ¿Qué también tenemos que decir, señor magistrado? Fíjese, supuestamente ya se habría pagado al procurador en la versión del Ministerio Público el 24 de octubre, que es el depósito. Sin embargo, hay conversaciones posteriores donde dice, deposítame nuevamente. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿en realidad se pagó o no se pagó? Y la respuesta es que no, señor magistrado, porque verdaderamente el dinero sigue en la cuenta del señor Roberto Caján Alegría hasta la fecha. Entonces, respecto al delito de tráfico de influencia, señor magistrado, para que haya sospecha grave, lo mínimo que tiene que haber es un supuesto fáctico que nos diga, o un elemento que nos permita evidenciar que el señor Roberto Caján invocó tener influencias, y no hay ninguno de esos elementos. Respecto a la imputación alternativa que se nos hace, fíjese, si usted revisa en la página número 7, señor magistrado, del requerimiento de prisión preventiva, donde se hace la distinción de cada hecho con su tipo penal, en este caso se nos había imputado en la página 7, dice, y ese primer hecho dice, cohecho activo específico en la calidad de autor por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico al haber entregado 2.000 soles al procurador regional de Cajamarca. Entonces, en este acto, la Fiscalía se ha corregido y nos ha dicho que sería cohecho activo genérico. Entonces, no puede ver específico porque el procurador no tiene la calidad que exige el artículo que regula el delito de cohecho específico. Pero respecto al delito de cohecho genérico, señor magistrado, debemos partir de lo siguiente. Este proceso, en la disposición de apertura, señala de forma genérica, dice que existiría sospecha simple de la comisión de delitos porque tenían conversaciones. Esas conversaciones, señor magistrado, generaron una detención preliminar. Y hoy en día, si se pide prisión preventiva, esas conversaciones deberían tener elementos que lo corroboren o que lo complementen para que pueda hablarse que existe sospecha grave. ¿Qué sería un elemento que nos permita verificar sospecha grave?
Por ejemplo, que se haya encontrado algún tipo de llamada, algún mensaje, correo electrónico, algo con el procurador, para que porque entendemos que el delito justamente es un delito de mera actividad que se configura por el solo hecho del ofrecimiento al funcionario público. La pregunta es, ¿en qué elemento tiene la Fiscalía para decir que se hizo ese ofrecimiento? No lo tiene, señor magistrado. Lo único que tiene es la conversación entre el señor Roberto Caján Alegría y el señor Alejandro Criollo, que como hemos dicho hace un momento, señor magistrado, serían actos preparatorios. Y lo cierto es que no se sancionan en nuestro ordenamiento jurídico los actos preparatorios, señor magistrado. A eso hay que sumarle que la ejecución del delito, señor magistrado, comienza con la ejecución del verbo rector. En el tráfico de influencias, el verbo rector es, el tipo penal dice invocar influencias, y nunca de las conversaciones se desprende que el señor Roberto Caján haya invocado tener influencias. Y el delito de cohecho activo genérico dice, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete. La pregunta es, si nos encontramos en un estadio de prisión preventiva, de pedido de prisión preventiva, ¿qué elemento sustenta el hecho de que se haya hecho ese supuesto ofrecimiento al procurador? No existe ningún elemento, señor magistrado, por eso respetuosamente consideramos que el Ministerio Público se equivoca al analizar estos comportamientos. Y lo que nos da pie para hacer esta afirmación es que ni siquiera el Ministerio Público tiene claro qué tipo penal sería. Por eso es que se arriesga a hacer una tipificación por el delito de tráfico de influencias y alternativamente dice que habría cohecho, porque justamente no existe en este momento la claridad suficiente para decir existe tal delito o este delito. Vayamos ahora, señor magistrado, bueno, acá le presento, señor magistrado, justamente el estado de cuenta del señor Roberto Caján Alegría. Si podemos verificar, en la parte superior derecha está el mes del cual se pide. Se ha señalado con una flecha donde supuestamente o donde efectivamente ingresa el dinero, pero hasta fin de octubre del año 2020 no salió el dinero de su cuenta, señor magistrado. También hemos presentado una hoja de reclamaciones y esto queremos señalarlo de la siguiente forma. Cuando se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva del señor Anselmo Lozano Centurión, que fue transmitida también por Justicia TV, el señor Roberto Caján Alegría tomó conocimiento de estas conversaciones que hoy la Fiscalía nos trae. Entonces, ¿qué hizo el señor Roberto Caján Alegría? Lejos de escaparse o hacer algo malo, lo que en realidad hizo fue solicitar sus estados de cuenta. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público pueda verificar, o en su caso, en su momento, cuando nos llamen a declarar, le podamos demostrar al Ministerio Público que el dinero ingresó a la cuenta, pero nunca salió. Ese ha sido el comportamiento del señor Roberto Caján Alegría. Vamos ahora a las supuestas conversaciones en la carpeta 372-2015, señor magistrado. Fíjese, nuevamente la Fiscalía nos dice, cuando analiza los hechos, al final llega a una conclusión y dice, bueno, para el Ministerio Público estos hechos están totalmente acreditados. Lo cierto es, señor magistrado, que el delito de tráfico de influencias tiene una forma de configurarse y el delito de cohecho que se nos quiere imputar tiene otra forma de configurarse. Entonces, tendría que los elementos de convicción que nos ha traído la Fiscalía mínimamente tienen que estar encaminados a demostrar la tipicidad de cada uno de estos delitos. Entonces, en el tráfico de influencias que se nos imputa en las conversaciones sobre la carpeta fiscal 372-2015, en primer lugar, debemos tener clarísimo que la fecha de estas conversaciones son el 28 de abril del 2018. Correcto, eso lo vamos a tocar de aquí. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, es que de esas conversaciones no fluye que en ningún momento el señor Roberto Caján haya invocado tener algún tipo de influencia. Y en tercer lugar, fíjese, en una parte de la conversación se dice que Roberto dice, va a hablar con el fiscal. Entonces, sobre eso queremos señalar lo siguiente. La casación 374-2015 Lima, que es el caso de Aurelio Pastor, ha dejado claro, señor magistrado, que un abogado es un gestor de intereses, porque tiene que defender los intereses de su patrocinado. Ir a conversar en calidad de abogado con un funcionario o con un fiscal o con un juez sobre un caso que es de su conocimiento no es delito. Son comportamientos socialmente permitidos.
Pero vamos a lo que nos importa. Fíjese, en una parte de esta conversación, el señor Roberto Caján Alegría le dice al señor Alejandro, hay que hablarle al INGE para que nos apoye. Y supuestamente en esta frase la Fiscalía dice, el apoyo se refiere a un aporte económico. Pregunta, ¿solamente esa es la única conclusión? O sea, es unívoco esa conclusión a la que llega el Ministerio Público, y la respuesta es que no, señor magistrado. Apoyo de parte de otro de los imputados en ese caso podría significar, por ejemplo, que apoye la estrategia que iba a desarrollar en ese momento el abogado. Puede ser el apoyo para que se reúnan con el abogado del otro imputado y se pueda desarrollar una estrategia. Apoyo significa que, por ejemplo, se le pague al abogado por hacer su trabajo. Entonces, decir supuestamente que se pide un apoyo, inclusive se le pide un ingeniero, acá no existe ni siquiera información de que el dinero va a ir hacia alguien, hacia algún funcionario. Entonces, no existe, señor magistrado, ninguna invocación a decir que el señor Roberto Caján Alegría tendría algún tipo de influencia. Y de repente lo que es más importante para nosotros, señor magistrado, es el hecho de las fechas a las que hemos hecho alusión hace un momento. Fíjese, la conversación es del 28 de abril del año 2018. La Fiscalía nos ha presentado este reporte de casos según persona natural. Y en este reporte, señor magistrado, podemos verificar de forma fehaciente. Dice, carpeta fiscal 372-2015, fecha de archivo 4 de febrero del 2015. Pregunta, ¿de cuándo son las conversaciones? Del 28 de abril del año 2018. Y fíjese aquí, señor magistrado, maliciosamente se ha transcrito en el requerimiento de prisión preventiva, dice que la conversación entre el señor Roberto Caján y el señor Alejandro Criollo sería de la misma o tendría fechas similares con la fecha en que se archivó el caso, cuando con esto queda totalmente acreditado, señor magistrado, que ese caso se archivó el 4 de febrero del año 2015. A eso debemos sumarle que el señor Roberto Caján Alegría conoció al señor Alejandro Criollo Quispe recién en el año 2017. Entonces, esta imputación, señor magistrado, se cae por sí sola. Respecto al delito de cohecho activo específico, nuevamente volvemos al tema, señor magistrado. Como delito de mera actividad, como delito de encuentro, necesita por lo menos algún elemento que nos demuestre ese encuentro entre particular y funcionario. Y lo único que tiene Fiscalía es la conversación entre los dos particulares. Y como hemos dicho, señor magistrado, lamentablemente, la forma de trabajo del señor Roberto Caján Alegría no nos puede gustar. Podemos reprocharle moralmente esa forma de trabajo, pero esa forma de trabajo no es delito. Entonces, tampoco habría, señor magistrado, algún elemento que nos pueda decir que el señor Roberto Caján Alegría ofreció. ¿Qué elemento, en este momento, cuál sería un elemento que podría hacer pasar una sospecha simple a sospecha grave? Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, un registro de visitas al Ministerio Público en las fechas de las conversaciones. La Fiscalía tiene acceso a ese registro de visitas porque ha pedido carpetas fiscales, ha pedido arbitrajes, pero en este caso no pidió registro de visitas. Y ese sería un elemento, señor magistrado, que de repente nos podría hacer pensar que aquí hubo algo fuera o algo irregular. Vamos, señor magistrado, a las conversaciones en la carpeta fiscal 69-2018, 6918-2016. Y debemos partir en este caso, señor magistrado, de lo siguiente. Fíjense, nuevamente, respetuosamente solicitamos que revisemos, como usted siempre lo hace, las conversaciones que existen sobre este caso que empiezan en el 11 de marzo del 2018. Y pedimos esto porque lamentablemente en el requerimiento de prisión preventiva se quiere tergiversar conversaciones del 15 de marzo con conversaciones del 17 de marzo, cuando en realidad sabemos que las conversaciones, cuando es cliente-abogado, son fluidas. O sea, no es que hablo una sola vez y ya se supone que solamente sobre ese hecho he hablado. Y usted podrá verificar en esas conversaciones, que también nosotros hemos apuntado con la documentación, señor magistrado, que están a folios 15 a 23, usted podrá verificar ahí, señor magistrado, que en ningún momento el señor Roberto Caján Alegría ha dicho que tiene o ha invocado tener influencias.
Entonces, nuevamente caemos en esa esfera de atipicidad, porque nunca hay esa invocación de las influencias. Y cuando usted podrá verificar, señor magistrado, bueno, acá hemos colocado, ¿no? Usted va a verificar esa conversación y usted va a verificar que solamente son mensajes de Roberto. Pocas veces contesta el señor Alejandro, lo que significaría, por ejemplo, que el señor Alejandro podría haber borrado información. No nos importa tanto eso, pero lo que queremos decir es que tendría que contextualizarse las conversaciones y no dejarse llevar por el solo hecho de que se habló una cosa y al día siguiente se seguía hablando de lo mismo. Ahora bien, la Fiscalía ha adjuntado en su totalidad la carpeta del caso Robles y acá hizo mención a algunos documentos que nosotros hemos presentado, específicamente habló de un escrito donde se presentó a un abogado ya como abogado del señor Robles. Vamos a aclarar la situación, señor magistrado. Fíjese, el señor Robles Gomero, hasta el 26 de abril del año 2017, estuvo representado por el abogado Segundo Gaona Cardosa. ¿Cuándo entra a tallar el doctor Roberto Caján Alegría? El 27 de abril del 2017. ¿Y por qué en esta fecha? Porque en esta fecha el doctor Roberto Caján Alegría acompaña al señor Robles Gomero a su declaración ante la Fiscalía. Entonces, nosotros hemos adjuntado, señor magistrado, la declaración del señor Robles Gomero. ¿Para qué? Para que usted verifique que en esa declaración, señor magistrado, el señor o el abogado Roberto Caján Alegría tenía su oficina en la calle Las Llamelas, 399A, porque en ese momento era parte del estudio DCAC, Delgado Caján Alarcón y Abogados, y son documentos inclusive que la Fiscalía tiene en su poder. Entonces, la oficina del doctor Roberto Caján Alegría quedaba en la calle Las Llamelas. Ahora nos dice que no, la oficina del doctor César Castillo sería la oficina del doctor Roberto Caján. No es así, señor magistrado. Entonces, hemos adjuntado la declaración del señor Robles Gomero para que usted verifique qué dirección pone el señor Roberto Caján como domicilio procesal. Fíjese, justamente aquí vamos. El 8 de septiembre del año 2017, y está en la carpeta el escrito, el señor Robles Gomero nombra como su nuevo abogado al doctor César Castillo Panta. 4 días después, la Fiscalía emite la providencia número 7 y está en el expediente, en donde se acepta el apersonamiento del doctor César Castillo. Entonces la Fiscalía nos dice, pero en la acusación se ha notificado o se ha considerado al doctor Roberto Caján como abogado del señor Robles Gomero. ¿Qué culpa tiene el señor Roberto Caján del error del Ministerio Público de que se haya seguido consignando a su persona como abogado del señor Robles Gomero, cuando la misma Fiscalía tiene la providencia 7 donde provee ese apersonamiento, señor magistrado? Hemos adjuntado acá, señor magistrado, justamente el requerimiento acusatorio en la parte derecha, donde ahí se verifica el error, pero también hemos adjuntado la providencia, señor magistrado, y el escrito de 8 de septiembre, que está en la parte superior izquierda, se ve la fecha y de mesa de parte del Ministerio Público, donde se verifica lo que hemos señalado. Documentos también, señor magistrado, que hemos adjuntado con el escrito presentado en horas de la mañana. Ahora bien, fíjese, necesitamos señalar lo siguiente. En la conversación del 11 de marzo del año 2018, la Fiscalía nos empieza a mostrar conversaciones a partir del 11 de marzo del 2018, pero el depósito que se le hace, porque la Fiscalía nos ha dicho hay un depósito de 15,000 soles desde el señor Alejandro, el señor Roberto, o al abogado Roberto Caján Alegría, ese depósito es del 15 de marzo del 2018. ¿Por qué es importante tener estas fechas, señor magistrado, a la vista? Porque fíjese, la misma Fiscalía nos ha dicho que desde el 6 de marzo, es decir, 7 días antes, el señor Roberto Caján Alegría
ya sabía que el Ministerio Público había presentado un requerimiento mixto. Entonces, ¿por qué es importante esto, señor magistrado? Porque usted podrá verificar que el señor Roberto Caján Alegría, aprovechándose de su profesión, porque él, como abogado, va al Poder Judicial, revisa el estado de sus procesos. Él, el 6 de marzo del 2018, ya sabía que había un requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ¿en qué se le iba a ayudar? En nada, en absolutamente nada, porque ya había un requerimiento, señor magistrado, y peor aún, no había ningún, no existió en ningún momento esa invocación de alguna influencia para que salga esa resolución. Entonces, fíjese, señor magistrado, lo que queremos dejar también claro acá. El señor Roberto Caján Alegría es consciente de que el dinero entró a su cuenta. Entonces, él ha pedido la cuenta justamente del depósito de marzo del 2018. Lamentablemente, el banco nos ha dicho que eso demora un mes y los trámites que estaba haciendo el señor Roberto, como lo hemos presentado hace un momento, como se hizo con los 2.000 soles en el caso del procurador, acá también el señor Roberto Caján quería tener la información a la mano para demostrarle a Fiscalía que esto solamente se trató de algo inmoral, pero no de algo ilícito. Fíjese, señor magistrado, acá tenemos justamente el tema, la fecha del depósito, 15 de marzo del año 2018, el requerimiento mixto, ojo, mixto, ¿cuándo se presentó? 6 de marzo del año 2018, lo que acredita que el señor Roberto Caján Alegría ya tenía conocimiento de esto. Entonces, de repente acá, señor magistrado, para terminar con este punto, habría que señalar lo siguiente, porque la Fiscalía ha dicho, la señorita representante del Ministerio Público nos ha dicho que el señor Alejandro Criollo Quispe siempre se consorciaba con el señor Robles Gamero. Pregunta, señor magistrado, ¿ya ha juntado algún documento que acredite esto? No hay ninguno, señor magistrado, se queda en el simple dicho del Ministerio Público. Ahora, ¿qué es lo que corresponde señalar? En este caso se investigaba porque supuestamente estas personas se consorciaron para una obra, y en esa obra, lamentablemente, el sobrino del señor Alejandro Criollo hizo una declaración falsa, y por eso es que se los procesan. En el camino, el señor Alejandro Criollo le comentó al fiscal, porque tomó su declaración, y el señor Alejandro le dice que efectivamente quien presentó la documentación ante la administración pública fue su sobrino y no el señor Robles Gamero. Entonces, frente a ese hecho, ¿qué corresponde, señor magistrado? ¿No corresponde acaso excluirlo de la investigación? Por eso es que se sobresee para él. Es más, ese sobreseimiento fue elevado en consulta, señor magistrado, a la Fiscalía Superior, y la Fiscalía Superior confirmó el sobreseimiento. Entonces, porque lo irracional de repente, lo razonable que no llegamos a entender es que en este caso se dice que Alejandro Criollo pagó 15,000 soles para que se favorezca al señor Robles Gamero. ¿Cómo es posible que una persona pague 15,000 soles para favorezca a otro? Lo que debería buscar en todo caso es que se lo favorezca a él. Y lo cierto es, señor magistrado, que ni siquiera hay algún favorecimiento a su favor. Nos hemos tomado la molestia de adjuntar, señor magistrado, la sentencia conformada, en donde usted podrá verificar que el señor Alejandro Criollo Quispe, lejos de evadir la justicia en ese caso, lo que hace es aceptar responsabilidad, y fue condenado el señor Alejandro Criollo Quispe. Lo que no podemos dejar de mencionar tampoco acá, señor magistrado, es que de todos estos hechos que le hemos mencionado, quizá el común denominador es pedir dinero. El señor Roberto Caján Alegría efectivamente pedía dinero, pero el dinero siempre quedaba en sus cuentas, señor magistrado. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces existen esas formas de trabajo dentro de los colegas que litigan a nivel nacional. Respecto al delito de cohecho activo específico en este caso, señor magistrado, pregunta, ¿existe algún elemento que vincule directamente al señor Roberto Caján con el fiscal que estaba viendo ese caso? ¿Acaso se ha encontrado alguna llamada, algún mensaje, una conversación, una visita en el registro de visitas del Ministerio Público? No existe nada de eso, señor magistrado. Entonces, si no existe esa vinculación,
¿Cómo se pretende que lo conversado entre dos particulares sustente una conversación a futuro? Ojo, ya hemos demostrado que el señor Roberto Caján, en el caso del procurador, pidió plata y se quedó con ella. ¿Por qué hemos querido comenzar con ese caso? Para que su despacho entienda, señor magistrado, o entienda nuestra posición de que el señor Roberto Caján Alegría tenía un modo de trabajar, reprochable o no, pero era un modo de trabajar que no linda con los delitos de cohecho ni tráfico de influencias, porque en ningún momento se hizo ningún ofrecimiento y en ningún momento se hizo alguna invocación de influencia. Vayamos ahora, señor magistrado, al caso de las conversaciones en la Cámara de Comercio de Cajamarca. Y acá, fíjese, señor magistrado, nos llama mucho la atención. La Fiscalía tiene estas conversaciones desde el 27 de enero aproximadamente, o fines de febrero, para no caer de repente en precisiones inexactas, o en inexactitud, mejor dicho. Fíjese, sabía que hay conversaciones de supuestos hechos ilícitos que se habrían dado en la ciudad de Cajamarca. ¿No correspondía acaso por temas de competencia, señor magistrado, remitir estas copias a la Fiscalía de Cajamarca para que realice esa investigación? Sí, señor magistrado. Sin embargo, justamente la Fiscalía necesitaba, en este caso, juntar todo para darle el sensacionalismo que se le ha dado. Pero lamentablemente, señor magistrado, como estamos viendo, carecen de tipicidad los hechos, tanto en tráfico de influencias como el delito de cohecho. Pero entonces, aparte del tema de que este es un hecho que debería ser investigado por la Fiscalía de Cajamarca, analicemos el hecho en sí. Fíjese, respecto al delito de tráfico de influencias, en primer lugar, señor magistrado, nuevamente de lo que carecen estas conversaciones. En ningún momento el señor Roberto Caján Alegría dice tener la influencia suficiente para mover a algún funcionario o algún miembro de la Cámara de Comercio. Nunca dice eso. Y nos trae el Ministerio Público una conversación del 11 de marzo del año 2018, en donde supuestamente el señor Roberto Caján Alegría dice, para incentivarlo al hombre. Correcto. Sobre esto debemos señalar lo siguiente, fíjese. Esta conversación es del 11 de marzo del año 2018. Hemos presentado, señor magistrado, a su despacho documentos que acreditan lo siguiente. En primer lugar, con fecha 11 de enero del año 2018, o sea, 3 meses antes, o 2 meses antes, se habría solicitado ya el inicio del procedimiento de arbitraje. Con fecha 12 de enero, fíjese, se notifica la resolución número 1 que admite la petición. Con fecha 2 de febrero del año 2018, el 2 de febrero, ojo, se solicita la medida cautelar a la que nos ha hecho referencia el Ministerio Público. Con fecha 15 de marzo del 2018, fíjense, lo cierto es que los arbitrajes o el tribunal arbitral no puede trabajar mientras no se le pague. ¿Y quiénes pagan esos honorarios? Las partes procesales. Hemos adjuntado, señor magistrado, la resolución número 1 de este proceso arbitral, donde se fijan las reglas del proceso y donde se fijaron los pagos que se tenía que hacer a cada uno de los miembros del tribunal arbitral. Y fíjese, 15 de marzo, ojo, porque esto inclusive más o menos tiene que ver con la conversación en el caso 1690 o en el caso Robles. Porque fíjese, acá se tenía, en esa resolución usted podrá verificar, emitida por el tribunal arbitral, que los honorarios del tribunal arbitral se fijaron en 15,000 nuevos soles, 14,235 nuevos soles. Y mientras no se haga ese pago, el tribunal arbitral no iba a hacer nada. Entonces, se hizo el pago al tribunal, se pagó los honorarios de los árbitros, y ya con fecha 26 de abril del año 2018, fíjese, 2 meses después de que se había solicitado la medida cautelar, 2 meses después, recién sale la medida cautelar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si en realidad estaba, como la Fiscalía nos pretende hacer creer, estaba comprada las funciones, ¿por qué se demoró tanto?
Recordemos que acá en este caso el consorcio que representaba el señor Criollo había ganado la Buena Pro en una licitación pública, se declaró la nulidad y justamente esa declaración de nulidad del contrato es que se lleva a arbitraje. Entonces, el gobierno regional de Cajamarca, en lugar de esperar la solución de este conflicto, lo que empezó a hacer fue empezar a licitar la misma obra que ya había ganado el consorcio del señor Alejandro Criollo. Entonces, ¿qué correspondía? ¿No correspondía acaso plantear la medida cautelar? ¿Acaso es irregular eso? Ahora, que el señor Alejandro o el señor Roberto Caján Alegría se haya valido de sus conocimientos para hacerle creer al señor Alejandro Criollo Quispe que él estaba coordinando con con un árbitro, porque en las conversaciones dice, ya conversé con él. Lo cierto es, señor magistrado, que el señor Roberto Caján es abogado. Él sabe el trámite de estos procesos arbitrales porque tiene tiempo trabajando. Tiene quizá más de 10 años como abogado, señor magistrado. Entonces, no podemos decir, no se puede, o en este caso, señor magistrado, específicamente respecto al delito de tráfico de influencias, no existe ningún elemento que nos permita decir que el señor Roberto Caján Alegría invocó tener influencia con algún miembro del comité. También debemos señalar, señor magistrado, respecto al delito de cohecho que se nos imputa acá. Fíjese, tampoco existe ningún tipo de llamadas o registro de llamadas con los árbitros, ni siquiera se los ha identificado en este caso, solamente se ha identificado al presidente del tribunal arbitral, pero no se ha identificado supuestamente cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias se habría hecho el ofrecimiento de dinero, cómo se entregó, tampoco se ha precisado. Y si entendemos que estamos en una prisión preventiva, señor magistrado, lo que corresponde es que en el grado de sospecha grave se esté acreditando este delito. Y lo cierto es que no tiene nada de hecho el Ministerio Público. Finalmente, señor magistrado, respecto a las conversaciones en el expediente judicial 418-2018, fíjese, nuevamente, revisemos las conversaciones. ¿En qué momento hay algún supuesto fáctico que pueda ser subsumido dentro del elemento típico invocar influencias? No existe, señor magistrado. Lo que es peor, en este caso, inclusive, Roberto Caján le dice en una de las conversaciones a Alejandro Criollo, dile a tu contacto. Pregunta, entonces, ¿quién es el del contacto? ¿Alejandro Criollo o el señor Roberto Caján? Si es que el señor Roberto Caján tuviera la suficiente influencia, ¿se vería en la necesidad de decirle, dile a tu contacto? De ninguna forma, señor magistrado. Respecto al delito de cohecho activo específico que también se nos imputa acá, señor magistrado, pregunta, ¿se ha identificado al funcionario público que supuestamente se ofreció la dádiva? No. ¿Hay algún elemento que nos permita verificar que hubo esa conversación con algún miembro del Poder Judicial? No. La Fiscalía nos dice que hay una fotografía y que de esa fotografía los fundamentos son iguales a los que salen en la resolución. Pregunta, ¿acaso el señor Roberto Caján Alegría no podía verificar en el sistema si es que ya habían emitido alguna resolución? De ninguna forma, señor magistrado. Para ir terminando con estos puntos, señor magistrado, fíjese, de todos los elementos de convicción que ha adjuntado la Fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, solamente he usado unos cuantos, porque los demás no tienen nada que ver con que acrediten o no el hecho, porque son actas de desacrado. Y el único elemento que tiene para sustentar este caso son las conversaciones que ya tenía al inicio de esta investigación. Al inicio de esta investigación, en su disposición de apertura, la Fiscalía sostiene que nos encontramos ante una sospecha simple. Pregunta, ¿se ha encontrado algún elemento revelador grave después de su detención? La respuesta es no, señor magistrado. Y fácilmente, todas las diligencias que se han llevado a cabo con el señor Roberto Caján detenido, fíjense, todas esas diligencias podrían haberse llevado con él en libertad. Terminamos con esto en el tema de tráfico de influencia, señor magistrado. Fíjese. El doctor James Reategui, en su libro Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal, Jurista Editores, página 1002, analiza las características de la influencia y literalmente dice, no existirá invocación cuando el sujeto activo no ha afirmado tener influencias, sino simplemente se ha ofrecido a corromper a determinados funcionarios,
que ha acordado con el particular. Se presentará un supuesto de complicidad, cohecho activo del extraneus. Y si el sujeto no pensaba corromper al funcionario, sino apropiarse del dinero, se produciría una estafa. Coincidimos completamente con esta posición del doctor James Reategui, señor magistrado, más aún si tenemos en cuenta que durante todos estos procesos en ningún momento se ha beneficiado a algún cliente del señor Roberto Caján Alegría y tampoco se ha evidenciado que se haya invocado influencia, señor magistrado. Y en los dos casos en donde se tienen los depósitos de dinero, en uno hemos demostrado, señor magistrado, que el dinero ingresó pero nunca salió, y del otro, señor magistrado, estamos esperando el estado de cuenta justamente para poder ofrecerlo y se verifique que ese dinero nunca salió de la cuenta del señor Roberto Caján Alegría. Por esas consideraciones, señor magistrado, respetuosamente consideramos que en el presente caso no existen fundados y graves elementos de convicción y que la Fiscalía lo único que tiene es lo que tenía al inicio, las conversaciones. Y la misma Fiscalía ha reconocido que esas conversaciones son sospechas simples, no sospechas graves para que se dicte un mandato de prisión preventiva. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, ¿la fiscal tiene alguna réplica sobre lo señalado por el fiscal? Si fuera así, tiene como máximo 5 minutos. Sobre el abogado, perdón. Señor abogado, 5 minutos si tiene una réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Fíjese, la Fiscalía nos ha atacado diciendo que nosotros decimos que los abogados trabajan así. Respetuosamente, señor magistrado, nosotros citamos la casación 374-2015, en donde se habla de esta forma de trabajo. No lo compartimos, no trabajamos de esa forma, pero en esta casación se reconoce que existe esa realidad. Entonces, no podemos tener los ojos cerrados a esa realidad, porque esta casación lo ha señalado. Es más, el caso es muy conocido porque es el caso del señor Aurelio Pastor. Ahora, fíjese, nos dice la Fiscalía que supuestamente se configurarían los delitos. Nosotros insistimos en esto, tipicidad. En ningún momento se ha invocado tener influencias. Si hubiera esa invocación, por lo menos tendríamos que preocuparnos por la tipicidad y por lo que se viene después, pero ni siquiera eso tiene Fiscalía. Respecto al cohecho, señor magistrado, ¿cuándo, cómo, dónde, de qué forma recibió el funcionario público? ¿Cómo se le ofreció? ¿Tiene eso acaso el Ministerio Público? No. Lo único que tiene es la conversación antes, no tiene nada después. Ahora, respecto al tema de las conversaciones en el WhatsApp, en primer lugar, la Fiscalía no nos ha dejado terminar de explicar. Lamentablemente el tiempo ha sido corto en la detención preliminar y no nos ha dado tiempo para explicarlo. Pero hemos adjuntado, sí, señor magistrado, por ejemplo, el escrito donde el señor Roberto Caján Alegría solicita su reporte de llamadas de marzo del año 2018 para verificar, justamente para demostrar que no tiene ninguna conversación en el caso Robles. ¿Qué más, señor magistrado? Fíjese, no nos dice la Fiscalía que, por ejemplo, una vez que, porque nos ha dicho acá que mi persona participó en la conversación del señor Alejandro, en el redactado de la conversación del celular del señor Alejandro Criollo, efectivamente participamos. La familia está en el derecho de decidir si seguimos o no en la defensa. Nos sacaron de la defensa. ¿Es eso acaso irregular? ¿Es acaso eso obstruccionista? No, señor magistrado. Y lo más importante que se ha ocultado en este caso, señor magistrado, es que fíjese, la Fiscalía habló de estas conversaciones que han originado este caso en la audiencia de prisión preventiva del señor Anselmo. Y el señor Roberto Caján ha presentado un escrito con fecha 9 de marzo, ya lo hablaremos también en su oportunidad, el 9 de febrero del año 2021, ha presentado un escrito a la Fiscalía solicitándole que programe fecha y hora para sus declaraciones, porque se ponía derecho, porque quería esclarecer estos hechos. Entonces, maliciosamente se ha ocultado también esa información. Ahora, respecto al borrar las conversaciones, señor magistrado, usted ya en una resolución anterior ha señalado, en el caso del señor Anselmo, de que el celular es un objeto personal, que uno decide qué borra o qué no borra. Pero no vayamos por ese argumento. Busquemos la implicación. ¿Acaso a una persona no le roban los celulares? ¿Acaso no tiene desperfectos con celulares? Eso pasa, señor magistrado. A la señorita fiscal, en todo momento, cuando le preguntaron por la computadora a mi cliente, por ejemplo, le dije, su computadora está en el técnico. ¿Qué? ¿Por qué la llevaste? ¿Qué? Entonces, tenemos que vivir con una computadora malograda porque de repente hay que esperar si nos van a intervenir. No podemos vivir con esa lógica, señor magistrado.
Evidentemente, nos piden la información, si la computadora está en el técnico, la fiscalía podría haber ido a recogerla, pero tampoco ha hecho eso, señor magistrado. Por eso consideramos que igual, en este caso, no existe fundados y graves elementos, señor magistrado. Muy bien, ya para concluir y cerrar el debate en este extremo, una pregunta nomás a la defensa. Entiendo que sobre los hechos calificados como tráfico de influencias, aduce que sería un hecho atípico, porque no estaría el verbo rector de invocar influencias. Pero al finalizar ha citado una doctrina peruana, Hamerreati, donde señala que estos hechos de que el abogado pida dinero para sí y con el engaño de que era para un fiscal o juez, sería estafa. ¿Para usted es hecho atípico o es estafa, señor abogado? Personalmente, señor magistrado, fíjese, es atípico para tráfico de influencias y para estafa, porque es lo que dice el doctor Reati, en ese extremo nosotros consideramos que no puede haber estafa ni siquiera de actos ilícitos. Es como que cualquier persona o una persona que va a comprar un celular a la cachina y sale con un jabón en lugar de un celular. No podría denunciar estafa. Entonces, ese hecho tampoco podría ser estafa, señor magistrado. Para usted entonces atípica la conducta, bueno, que es muy reprochable que un abogado pida para un juez o para un fiscal y cuando en realidad es para él. ¿Eso para usted no tiene relevancia penal? Pero hablemos del tipo penal, señor magistrado. O sea, ¿qué tipo penal? O sea, no puede, de los hechos, en este caso, ningún hecho puede configurar, invocar influencias, no existe. Por eso es que también la Fiscalía sabe que no tiene los elementos suficientes para tráfico de influencias y hace su calificación alternativa por cohecho activo específico. Porque ahí supuestamente, ¿qué tiene? El hecho de que Roberto ha pedido dinero. Supuestamente, ¿con qué fin? Con el fin de pagar. Pregunta, señor magistrado. Y, ojo, no decimos en este caso que se tenga que archivar acá el proceso, porque eso no es la decisión de una prisión preventiva. Lo que decimos es que en este caso tampoco habría el tema de cohecho activo porque faltaría ese elemento que vincule al señor Roberto con los funcionarios. O sea, alguna conversación, una visita. Eso sería sospecha reveladora. ¿Y eso cuándo tiene que hacerse? Durante la investigación, señor magistrado. Pero que se diga que hay sospecha grave en este caso, eso no es correcto, señor magistrado. Bien. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Respecto al tema de la prognosis de pena, como ha quedado establecido en nuestra intervención, señor magistrado, consideramos que en este momento no hay ni siquiera los hechos que nos trae Fiscalía no pueden ser subsumidos en el tipo penal de tráfico de influencias y tampoco en el delito de cohecho activo específico ni cohecho activo genérico. Por tanto, nosotros consideramos que la prognosis de pena, en este caso, es o no debería realizarse esa prognosis de pena porque consideramos que estos hechos son atípicos y en un futuro, en todo caso de esta investigación, se cerrará, se archivará o en todo caso, si llega a juicio, se logrará la absolución del señor Roberto Caján Alegría. Vamos al tema del peligro procesal, señor magistrado. Fíjese, en primer lugar debemos partir de lo siguiente. Los hechos, si bien es cierto, se conocieron a partir de la audiencia del caso de Anselmo Lozano, como ha dicho la Fiscalía. Y fíjese, ¿qué es lo que haría una persona que no tiene arraigo, que no está enraizado, que no tiene entroncamiento en una ciudad? Lo primero que haría al saber de un hecho ilícito es escaparse, es salir. No ha salido el señor Roberto del Perú, no ha salido de Lambayeque, no ha salido de Chiclayo, se ha encontrado acá en Chiclayo, lo han intervenido manejando su vehículo. Fíjese, a tal punto llegó la voluntad del señor Roberto Caján de esclarecer todo esto, correcto, de esclarecer todo esto, que presentó su escrito y le dijo, señora fiscal, llámeme a declarar. Pero fíjese, lejos de eso, ¿qué hace la fiscalía? Ese escrito, lo hemos apuntado y está a folio 139 a 141, señor magistrado, del documento que hemos presentado. Fíjese, ese escrito lo presenta el 8 de febrero. La fiscalía apertura investigación, en este caso, el 11 de febrero. Luego pide la detención preliminar. Y lo que nos seguimos preguntando hasta el día de hoy, señor magistrado, es ¿qué necesidad hubo de detenerlo? ¿O es que acaso alguna diligencia que se ha realizado
¿Ha necesitado de su presencia? Y la respuesta es que no. Se han incautado todos los bienes, con lo cual no tenemos ningún problema. Se ha incautado bastante documentación y se tenía que revisar. ¿Era necesaria la presencia del señor Roberto en esas diligencias? La verdad que no, señor magistrado. Ahora nos dice la Fiscalía que no se ha encontrado documentación del señor Alejandro, que era su abogado. Obviamente, la Fiscalía sabe que nos cambiaron de abogado. ¿Y qué es lo que pasa cuando te cambian de abogado? ¿Acaso no devuelven los expedientes? Y eso es lo que ha pasado, señor magistrado. El señor Roberto ha tenido que entregar toda la documentación del señor Alejandro a su nuevo abogado. Pero aún a pesar de eso, y miren, ese es lo contradictorio del argumento de la Fiscalía, dice, no le hemos encontrado documentos, pero sí hemos encontrado estos documentos del señor Alejandro. Obviamente hay documentos que muchas veces se traspapelan y hay documentos que he encontrado, por ejemplo, hojas de requerimiento de prisión del señor Alejandro Criollo, pero son hojas, no todo el requerimiento. ¿Es posible que se traspapelen? Sí es posible. Entonces, no hay ningún tema de querer obstaculizar la justicia. ¿Qué más ha hecho el señor Roberto Caján, señor magistrado? Fíjese, ha pedido los estados de cuenta sin que le hagan el levantamiento del secreto bancario. Él ha pedido sus estados de cuenta, ¿para qué? Para que le explique a la Fiscalía que ese dinero ingresó y nunca salió. ¿Qué más ha pedido, señor magistrado? Fíjese, a folios de nuestro escrito, hemos solicitado, señor magistrado, el reporte de llamadas, justamente porque queríamos demostrar que nunca se llamó al fiscal del caso Robles. Entonces, eso no hace pues una persona que es culpable, una persona que se va a escapar. ¿Por qué se preocuparía entonces de traer toda esa documentación, señor magistrado? Pues bien, dicho eso, vayamos al tema del arraigo, señor magistrado. Fíjese, le hemos adjuntado, señor magistrado, el título del señor Roberto Caján Alegría, y con esto queremos decirle a usted, señor magistrado, que no es un arraigo simple, es un arraigo de calidad. El señor está enraizado en esta ciudad, estudió su escuela primaria, estudió en el Colegio Manuel Pardo, estudió en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Su título lo emite la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Toda su vida. ¿De qué año es este título? Fíjese, del 1 de abril del año 2009. Desde esa fecha, señor magistrado, el señor Roberto Caján Alegría viene elaborando como abogado en la ciudad de Chiclayo, al punto que ha realizado su vida acá, señor magistrado. Hemos adjuntado su acta de matrimonio de fecha 25 de noviembre de 2017. ¿Con quién? Con la señora Linda Anel Cristel Medina Agüero. Hemos adjuntado el DNI de la señora, donde se verifica que es la persona con la que se ha casado el señor Roberto. Fíjese, el día 20 de noviembre del año 2018 nació su hijita, tiene 2 años, su hijito, y se llama Roberto Sebastián Caján Medina. Hemos adjuntado. Señor abogado, se ha desactivado su audio. Perdón, ahora sí, ¿no? Perdón. Hemos adjuntado también, señor magistrado, la esposa del señor Roberto Caján tiene una hija de otro compromiso, y es el señor Roberto Caján quien en su familia ha acogido a esta niña, y es quien aparece como su padre político a la fecha. Hemos adjuntado un acta de constatación domiciliar emitida por la notaría Vera Méndez, donde se deja claramente establecido, señor magistrado, que el domicilio en el cual vive el señor Roberto Caján está en la manzana C, lote 3. ¿Esto con qué se corrobora? Porque la Fiscalía dice, su DNI dice otro domicilio. Con el escrito que presentamos, señor magistrado, allanándonos a la investigación, el señor Roberto fija su domicilio procesal. ¿Dónde? En la manzana C, lote 3 de la residencial Sol de Pimentel. ¿Qué más hemos adjuntado, señor magistrado? Fíjese, el señor Roberto Caján Alegría ha comprado su inmueble. ¿Cuándo? El 5, perdón, o tiene un bien inmueble que lo ha terminado de pagar hasta el año 2018, y el inmueble se encuentra registrado en la partida electrónica 11277680. ¿Qué hemos adjuntado adicionalmente, señor magistrado? Mire, su trabajo le ha dado para que pueda tener su vehículo, y hemos adjuntado la documental que acredita la propiedad de este vehículo. Lo que debemos señalar también en este punto, señor magistrado,
Fíjese, la Fiscalía días antes de la detención del señor Roberto ya le estaba haciendo seguimiento. Y si le estaba haciendo seguimiento, porque hay un informe donde le toman fotos a su casa y todo esto, la Fiscalía sabía que al señor Roberto Caján Alegría lo operaron un día antes de que lo detengan. Fíjese, y hemos adjuntado, señor magistrado, la ficha de consulta médica emitida por Auna Servicios, sede principal, de fecha 25 de febrero del 2021. Este documento ha sido emitido cuando ya estaba detenido el señor Roberto. ¿Y esto por qué? Porque producto de la operación, señor magistrado, y de las diligencias que se estaban realizando, este señor tenía unos problemas con la operación a la que había sido sometido. Y es por eso que en ese documento se le receta reposo absoluto de 15 días. También se le receta curación diaria y aplicar rifocina mañana, tarde y noche hasta que cicatrice. ¿Esto por qué, señor magistrado? Porque lamentablemente un calabozo, y en el caso de un penal, no va a tener o no brinda las condiciones necesarias para que se pueda realizar la curación de esta persona. Hemos adjuntado también la historia de un consultorio cardiológico, SG Holfer Reporte, y un certificado médico donde su médico acredita, señor magistrado, que el señor Roberto Caján Alegría es hipertenso. También hemos apuntado, señor magistrado, el certificado migratorio de su esposa, de la señora Linda Medina Agüero, en donde se verifica que nunca han salido del país. Y de repente también hemos apuntado el certificado migratorio del señor Roberto Caján Alegría, que fíjese, de los 38 años que tiene, que nos ha dicho, solamente una vez ha salido del país y regresó. ¿Cuándo? El 30 de agosto del año 2016. Perdón, salió el 27 de agosto del 2016. ¿A dónde? Al Ecuador. ¿Cuándo regresó? El 30 de agosto del año 2016. Entonces, señor magistrado, definitivamente se trata de una persona que tiene arraigo familiar. Vamos al tema de la obstaculización, señor magistrado. Antes que me olvide, señor magistrado, usted sabe que el señor Roberto Caján Alegría es abogado, tiene más de 10 años de abogado laborando en la ciudad de Chiclayo, y no se puede decir que no tiene arraigo laboral. Vamos al tema del peligro procesal en su vertiente de obstaculización, señor magistrado. Fíjese, la Fiscalía dice que se trata de frustrar algunas diligencias. Lamentablemente, señor magistrado, cuando estuvo detenido el señor Roberto Caján Alegría, nosotros acudimos a las diligencias, pero el día 24 de febrero del año 2018 nosotros teníamos juicio oral, continuación de juicio oral en el expediente 6570-2018-67. Era continuación de juicio y pedimos a la Fiscalía que se suspenda la diligencia. Entonces no sabíamos a qué horas íbamos a regresar, y lo cierto es que en el acta de desacrado, señor magistrado, de fecha de 24 de febrero del año 2021, de horas 16 y 27, 4 y 27 de la tarde, usted podrá verificar que el señor Roberto Caján Alegría, lejos de frustrar la diligencia, asume su defensa, su autodefensa, y continúa con las diligencias, porque queríamos que este proceso termine. ¿Qué más tenemos, señor magistrado? Hemos adjuntado el acta de entrega de llaves que nos ha hecho llegar la Fiscalía, porque el señor Roberto Caján Alegría, dando las facilidades para que ingresen a su oficina, entregó las llaves a la policía, y luego la policía le devuelve estas llaves al abogado que lo acompañaba en ese momento, al doctor Harry Inga Vázquez. Y finalmente, señor magistrado, respecto al tema de que no se ha encontrado conversación, la Fiscalía, con una arbitrariedad total, dice que se ha borrado la información. La pregunta es, ¿qué elemento tiene para hacer esa afirmación? Una cosa es que no haya y otra cosa es que el señor Roberto la haya borrado. Puede ser, explicaciones hay muchas. Uno, su despacho ya aceptó que el celular es un documento o un objeto personal y que puede borrar su información, y no tiene nada de malo. Pero lo cierto es que el señor Roberto Caján lamentablemente tuvo que cambiar de equipo celular. O sea, todos sabemos que vivimos en una sociedad ahorita de peligro, de riesgo. Te roban el celular, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conseguir otro. Y el celular que le han encontrado es el que se ha conseguido. Pero la Fiscalía ni siquiera nos ha dado la oportunidad de dar esa explicación. Se pidió una ampliación de la detención en donde esperábamos terminar con las diligencias, pero la Fiscalía, lejos de sustentar su ampliación, lo que hizo fue presentar ya de frente el requerimiento de prisión preventiva sin que se hayan pedido las explicaciones necesarias.
Entonces, señor magistrado, mi cliente definitivamente tiene la intención de aclarar todo esto, que si bien es cierto, como hemos comenzado esta audiencia, tiene mucho de inmoralidad de repente, eso no lo convierte en delito, señor magistrado. Entonces, no existe ni peligro de fuga, señor magistrado, porque es una persona enraizada y entroncada en nuestra ciudad, y tampoco obstaculización, porque se supone que la investigación la tiene la Fiscalía. Los registros de visita, por ejemplo, están en el Ministerio Público. Los hechos de Cajamarca tendrán que investigarse hasta en Cajamarca, y ahí nosotros somos de la posición que esos hechos deben analizarse en Cajamarca. No se nos ha dicho cuál es el peligro concreto en el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización, solamente son presunciones. Vayamos ahora al tema del test de proporcionalidad, señor magistrado. En el test, en el subprincipio de idoneidad, señor magistrado, nos preguntamos, ¿es idónea la medida para la investigación? Nosotros sostenemos que no. ¿Sabe por qué? Porque se lo ha detenido, ya estuvo detenido, y para ninguna de las diligencias se necesitó su presencia. Entonces, básicamente se ha instrumentalizado la detención preliminar para tenerlo presente en la audiencia de prisión preventiva. Eso es lo único que se ha conseguido. Ahora, de aquí para adelante, ¿qué diligencias necesitan de su presencia o de que él esté detenido? Ninguna, señor magistrado. Se van a tomar declaraciones, no existe ninguna diligencia compleja para que la Fiscalía nos diga que este caso es un complejo. Entendemos que es una posición de la defensa y que es su facultad de decir que es un caso complejo, pero objetivamente los hechos ya los tienen. ¿Qué complejidad hay? Ninguna, señor magistrado. Y si nos dice que la complejidad va por el hecho de que hay varios casos, tenemos que acá debería investigarse los hechos de Chiclayo y debería remitirse copias a la Fiscalía de Cajamarca para que ahí se haga esta investigación. Respecto a la necesidad, señor magistrado, la pregunta que siempre se hace, porque no se trata de venir y decir es necesaria porque necesitamos que esté detenido, de ninguna forma. El análisis que se tiene que hacer es verificar si en realidad es la única medida que garantiza el desarrollo del proceso. Y la respuesta es que no, señor magistrado. Con una comparecencia simple o una comparecencia con restricciones, los fines del proceso se van a asegurar, porque usted, señor magistrado, tiene ante usted a una persona que lejos de escaparse ha pedido estados de cuenta, ha pedido registro de llamadas, se ha presentado a la Fiscalía para que lo citen a declarar. Eso es lo que usted tiene, o eso es lo que ante usted tiene el día de hoy, señor magistrado. Por eso consideramos que no hay peligro procesal, no se cumple el test de proporcionalidad y sería errado, señor magistrado, entrar a analizar el tema del plazo porque definitivamente en el presente caso no se dan los supuestos suficientes o que exige el código y la casación de Moquegua para que se dicte una prisión preventiva. Por esas consideraciones, señor magistrado, respetuosamente solicitamos se declare infundado el pedido de prisión preventiva. ¿La defensa? Muchas gracias, señor magistrado. Fíjese, se supone que deberíamos estar discutiendo los elementos que se nos han acompañado en el requerimiento de prisión preventiva. Nuevamente la Fiscalía nos habla de escritos del nuevo abogado, el señor Alejandro Criollo. ¿Lo ha juntado a su requerimiento de prisión preventiva? No. Entonces no sabemos si es cierto. Y ojo, habría que recordar que en ese edificio donde el señor Roberto Caján Alegría tenía su oficina, hay varios abogados. Es un edificio donde se alquila oficinas para abogados. Entonces, bueno, tendríamos que revisar en todo caso ese documento. Respecto al tema de la computadora, que la Fiscalía se ensaña con ese tema, fíjese, señor magistrado, a mi cliente se le encontró los UCBs donde están todos los documentos, porque había que pasar la documentación de la computadora a los UCBs para que puedan arreglarla. Y le han encontrado dos USBs con toda la documentación de todos los escritos que ha hecho en su vida. Y esos escritos los ha usado la Fiscalía en esta audiencia. Pregunta, entonces, ¿qué obstaculización hay? Si están los UCBs, se ha encontrado la información, se ha presentado en el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, no hay ninguna obstaculización, señor magistrado. Y termino con lo siguiente. La conversación que hay entre el señor Alejandro Criollo y el señor Roberto Caján Alegría, tenemos que considerar o no podemos dejar de considerar que se trataba de una conversación entre cliente y abogado. Se trata de una conversación que le guarda ese privilegio.
y que lamentablemente se ha visto vulnerado este privilegio y se han sacado todas esas conversaciones. Ya será un motivo de otro cuestionamiento esta situación en específico, pero lo cierto es, señor magistrado, que se nos dice que queríamos obstruir. La pregunta es, ¿se obstruyó? ¿Acaso no se concluyó con la diligencia? ¿Acaso al día siguiente no vino otro abogado y continuó con la diligencia? ¿Acaso el señor Alejandro Criollo, no sé, la fiscalía no encontró suficientes elementos para que el señor Alejandro esté en prisión preventiva? La respuesta es que sí, señor magistrado, sí tuvo todos esos elementos, tuvo todas esas facilidades. Por ese motivo no puede decirse o no puede aceptarse que hay peligro de obstaculización. Y respecto al peligro de fuga, no nos ha dicho nada. Somos de la idea siempre que el que cae otorga. Significa, señor magistrado, que la Fiscalía acepta que existe un entroncamiento y enraizamiento del señor Roberto Caján Alegría en la ciudad de Chiclayo. Por ese motivo debería declararse infundado el pedido de prisión preventiva. Muy bien. El imputado.